Y es que hubo dos guerras en ese mismo tiempo, con 20 años de diferencia, o 26 años. La guerra del 14, que se llamó la Primera Guerra, duró 4 años. Y a los 20 años de haber terminado esa vino la otra, que fue de 6 años, terrible. Siempre se enfrentaron con Alemania, pero en la segunda Alemania salió totalmente derrotada. En la primera también. Entonces, al lado de eso, vinieron muchas cosas, porque había que desarrollar la aviación, la tecnología, lo comercial se desarrolló, y todas esas cosas, porque el mundo después de la Segunda Guerra quedó dividido entre Oriente y Occidente, y el Oriente pues lo manejó siempre la Unión Soviética. En ese tiempo existía lo que se llamaba la Unión Soviética, y el Occidente era liderado por los Estados Unidos y con sus otras potencias como Inglaterra y Francia. ¿Ves? Entonces ahí el mundo occidental era un mundo capitalista y se desarrolló el capitalismo totalmente. El mundo oriental era un sistema comunista en que la economía se hacía de otra forma, porque la comunidad era, comenzando porque la tierra era una propiedad colectiva, no era la propiedad privada como entre nosotros. Y el desarrollo de la industria y de todo eso lo manejaba directamente el Estado. No decía, había compañías que desarrollan automóviles, otras no. El Estado desarrollaba todo, porque cogió en los medios de producción los manejó el Estado. Ese era, digamos, uno de los patrones del sistema marxista comunista. Sí. La diferencia entre las dos economías, que aún subsiste. Por ejemplo, los problemas ahorita que se enfrentan, digamos, en caso de Venezuela y en el caso de Cuba, aquí dentro de la zona latinoamericana, es porque son economías diferentes a las economías neoliberales nuestras, de los países que son de estirpe neoliberal. Porque hay países que se han ido como tratando de socializar al estilo Venezuela, como son Argentina, como son Brasil, como es Bolivia, como es el mismo Uruguay, Nicaragua, es decir, de las zonas del Caribe y de las zonas continentales. Hay varios países, el Ecuador, lo que hoy se llama el Grupo ALBA, que fue el que creó Chávez, desarrollando el pensamiento bolivariano, y que creó también la organización UNASUR, que hoy tiene sede en Quito, el secretario general que eligieron últimamente hace tiempo es Ernesto Samper, secretario de UNASUR, pero esos son de ideas de tipo socialista, no son las ideas totalmente de tipo capitalista como los americanos. Eso en cuanto a ese tema. Bueno, pero entonces, como para proceder de una forma ordenada, desde el primer punto que ustedes exponen, que es el plan local en el caso colombiano, en los años 50 se desarrolló una violencia política muy fuerte de los dos partidos que había, que eran el liberal y el conservador. Pero eso tiene unos orígenes que habría que remontarlos un poquito como para mayor ilustración y no quedar solo pegados de una sola idea. Como están estudiando desde 1900, no sobra hacer como un hilo conductor desde esa época, ¿cierto? ¿O les molesta? No, no, sí. No les molesta. Claro que no. En 1900 precisamente el país se encontraba en el desarrollo de una terrible guerra interna que se llamó la Guerra de los 1000 días, que era también el enfrentamiento entre dos partidos, el conservador y el liberal, pero era el gobierno pues que era conservador y los liberales. ¿Por qué? Porque eso tiene un antecedente. En 1863
triunfó el general Mosquera en 1805, un poquito antes, triunfó en los años 60 de 1800, y implantó la Constitución de Río Negro, que era una constitución de estirpe radical y no digo liberal, neoliberal, porque todavía no se puede decir, pero era de libre cambio, se llamaba el sistema de libre cambio, en que se desarrolló mucho el comercio, sacó al clero y a la iglesia del país y estableció un sistema federal en la organización política de Colombia, por eso se llamaron estados, no se llamaban departamentos como ahora. Y los estados Una pregunta con respecto a eso de que salió la iglesia, o sea, la iglesia en ese entonces tenía como esa fuerza política. Una fuerza violenta. Sí, pero la sacó, pero o sea, no la sacó del todo, sino la sacó como del poder, ¿cierto? No solo del poder, los expulsó fuera de Colombia a los jesuitas. Los sacó. Jesuitas. Y él cogió todos esos bienes que él llamaba de manos muertas. ¿Por qué de manos muertas? Porque eran bienes muy grandes que tenía la iglesia, pero no producían nada. Lo llamaba de manos muertas, porque eso no tenía actividad. Y los incautó y los puso a órdenes de la nación para que fueran explotados. Entonces comenzaron a vender tierras a grandes capitalistas, a grandes personas con poder económico, que comenzaban a hacer las grandes haciendas y cafeteras y todo eso, en muchos territorios que antes habían sido solo de la iglesia. Creó la separación de la iglesia y el Estado. Creó el matrimonio no solo civil, sino el divorcio civil. Reconoció solamente que el manejo de la sociedad colombiana se hacía a través del Estado y no con intervención de la iglesia. Excluyó todo eso del matrimonio católico, es decir, podía casarse, pero el matrimonio católico no era el válido, digamos, sino el válido era el matrimonio ante el Estado, el matrimonio civil. Él creó unas reformas interesantes para crear un Estado laico, es decir, un Estado que fuera contrario a un Estado clerical, porque lo que tenía Colombia desde la conquista fue un Estado clerical completo. Y eso se remonta, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando Colón vino y fue financiado por la reina Isabel la católica de España, fue con la autorización y bendición de Alejandro VI Borgia, que era el papa de ese momento, el papa Alejandro VI, que era el que tenía el poder en esa época, que era como la terminación de la Edad Media y el comienzo de lo que se llamó la Edad Moderna. Tenía el poder temporal y espiritual en el mundo cristiano, y el mundo cristiano era casi toda Europa. Entonces él, para hacer ejecutar muchas acciones, los monarcas que eran católicos y se estaban sometidos al Vaticano, a Roma, siempre pedían autorizaciones para poder hacer cosas, entre ellas el descubrimiento de América. Porque el Papa dijo, sí, yo autorizo todo eso, perfecto, a los reyes católicos, pero con la condición de que ustedes vayan a evangelizar esas tierras que descubran, es decir, que las vuelvan católicas. Y esa fue una condición que pusieron. Por eso aquí llegaron a, digamos, en cierto modo a ser tan violenta esa conquista y sangrienta contra los indígenas para quitarles sus creencias que tenían y imponerles la religión católica. Y por eso trajeron las grandes comunidades, los jesuitas, los dominicos, los agustinos, y todos vinieron a manejar la educación y a manejar, digamos, la creación también de haciendas, para donde trabajaban los indígenas, y evangelizarlos. Hay figuras muy notables del clero que la historia recuerda como el padre Domingo de las Casas, que vino con Jiménez de Quesada, ¿no? Ellos incidieron totalmente, y por eso se dice que se crearon 12 chozas y una capilla, y allá se dijo la primera misa cuando se fundó Bogotá, pero que no fue exactamente, parece ser, en la Plaza de Bolívar, sino en lo que es el Chorro de Quevedo. ¿Saben dónde es el Chorro de Quevedo? Que eso es como en la carrera primera o segunda arriba, como con calle 12. Ahí es el Chorro de Quevedo. Ahí parece que fue realmente la fundación de Bogotá, esa parte. Entonces, el espíritu de la conquista fue católico a morir, y continuó persistiendo
hasta un momento en que inicialmente, en 1853, sube al poder el general José Hilario López, que es liberal, un general digamos, de ideas totalmente liberales, y laico. Y el general José Hilario López hace una constitución, o sanciona una constitución, que es muy interesante estudiarla, porque ahí declara la separación de Iglesia y Estado. La educación también laica, es decir, no influida por la Iglesia. El matrimonio y el divorcio civil. Todo eso fue muy bueno. Pero contra ese gobierno, cuando terminó, y después hubo movimientos reaccionarios de tipo conservador, porque acababan de fundarse los partidos ya en una forma oficial, y se había fundado el Partido Conservador con Mariano Espina Rodríguez y con José Eusebio Caro, todos ellos. Y ellos se opusieron porque ellos sí querían era que la Iglesia siguiera mandando, que no hubiera matrimonio civil sino católico, y que predominara en la educación todas las formas católicas de educación. Y otras cosas en la economía, porque ellos, los gobiernos liberales, siempre introdujeron lo que se llamó el libre cambio, que era que el Estado era apenas para vigilar como la seguridad pública y manejar las relaciones internacionales. Y el resto tenía que hacerlo, como dice, la iniciativa privada. Entonces, ese es un antecedente. Y ahí se abren dos tendencias muy fuertes en Colombia, que es la tendencia clerical y la anticlerical. Entonces, en esos 25 años de la Constitución de Río Negro, que fue en el año 63, entonces, o 23 años que funcionó, entonces se desarrolló el libre cambio, que quería decir que aquí se importaban todas las mercancías posibles del extranjero. La industria nacional no se estimuló demasiado, sino más bien se traía todo. Se desarrollaron grandes haciendas, grandes comercios, porque eso era lo primordial. Entonces, la educación y todo pasó a manos totalmente laicas. Y el país se volvió políticamente un sistema federal, tratando de imitar un poco la Constitución americana de los Estados Unidos, que es el sistema federal en los Estados Unidos. Allá son estados federales. Cada estado tenía presidente, y tenía su congreso, y tenía todo, funcionaba como una pequeña república, pero dentro de la República de Colombia. Y entonces el gobierno lo que hacía era dirigir las relaciones internacionales y velar por la seguridad pública interna, y velar mucho por la educación, el desarrollo de la educación, y cuidar las fronteras. Pero lo que era el movimiento de industria y comercio se le dejaba a la iniciativa privada, y así surgieron grandes capitales, ¿no? Y ese fue como el inicio de una burguesía, es decir, de las gentes ya acomodadas, viviendo como en ciudades o en pequeñas ciudades y desarrollando sus negocios en esas ciudades, que es como una especie de derivación de lo que sucedió en Francia, cuando después de la Revolución Francesa la burguesía era la que mandaba, porque era la que tenía el poder económico, y los reyes ya no tenían el poder económico. Entonces esa burguesía comenzó a tener el poder económico, y hoy la tiene brutalmente, porque ustedes saben que nada se mueve sin el visto bueno de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de Ardila Lule, de Santo Domingo, del Grupo Coltejer, del Grupo Corona, de todos esos que son los que manejan la economía nacional. Entonces es lo que se llama el capitalismo total, ¿no? Todo en manos de privadas. El Estado sí maneja cosas, porque la Constitución le da atribuciones para manejar y reglamentar la economía y toda esa cosa. Pero inclusive ustedes han leído, no sé si lean periódicos, que eso es fundamental en la formación universitaria, que el problema de las minerías son concesiones que se hacen a empresas que vienen de otros países, y por eso las luchas en que aquí las regalías quedan más para ellos
y nosotros recibimos menos. Esos recursos naturales están muy manejados por compañías que se llaman las transnacionales. Por eso fue que en el caso de Venezuela, que instauró un sistema más bien de corte socialista, lo primero que hizo Chávez cuando llegó fue nacionalizar la industria del petróleo, porque eso estaba antes en manos privadas. Y él comenzó el Estado a administrar eso para que las empresas extranjeras no se llevaran los recursos que produce el petróleo. Así. Colombia sí se ha mantenido sobre un Estado más de capitalismo puro, manejado siempre por la empresa privada, y el gobierno facilita y vive en muy buenos términos con ellos. Por eso aquí operan asociaciones tan fuertes como la ANDI, Asociación Nacional de Industriales, FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes, FEDEGAN, la Federación de Ganaderos, y así todas esas organizaciones que manejan la economía colombiana. El gobierno tiene que estar contando siempre con ellos. El gobierno hace leyes y todo, y el Congreso las hace, pero siempre un poco como de acuerdo con los intereses que defienden los privados. Existen controversias sobre el descubridor de la mina de Cerrejón, y se barajan algunos nombres. El ingeniero civil norteamericano John May, contratado por el gobierno nacional en 1864, el escritor Jorge Isaacs y el señor Juan Gómez Ocio, oriundo de La Guajira en el siglo XIX, se dio una pequeña explotación artesana. Primera exportación. El primer embarque de carbón de la mina, de una forma oficial, a través del puerto Zúñiga, ubicado contiguo al aeropuerto Simón Bolívar, de la ciudad de Santa Marta, en un muelle de propiedad de la compañía Prodeco Productos Colombia, compañía de capital colombiano en ese entonces. El mineral fue llevado hasta el puerto Zúñiga en camionetas de 35 toneladas de capacidad. Fue el ingreso de Colombia al grupo de países exportadores de carbón. Ahí hay un hito histórico que lo pueden tener en cuenta. Sí. Cerrejón Norte. Igual en la temática de los 80 la van a abordar otros compañeros. Otros compañeros. Sí, señor. Porque también hay otras minas que son interesantes, que son la explotación, yo no sé si es del níquel, que son unos complejos también. Entonces, el sistema federal finalmente termina con la llegada de Núñez al poder. Creo que Núñez llega en 1800, tal vez 85 al poder, o 84, 85, como presidente de Estados Unidos de Colombia. Pero entonces, él, apoyado por un gran sector del Partido Conservador y algún pequeño grupo de sectores liberales, funda un partido nuevo. Pero entonces, el Partido Conservador y la Iglesia, que lo apoyaba, y el Vaticano, y todo lo que se quiera, y las fuerzas militares que eran más de tipo de derecha, entonces comenzaron a ver cómo echaban al suelo ese sistema federal. Y surgió una figura interesante en la vida colombiana que se llamó el doctor Rafael Núñez. Y el doctor Rafael Núñez en 1800, bueno, él fue presidente radical, creo que en 1882 o 1880, pero ya en 1885 vino una revolución ¿Le abro? Sí. ¿Tienes pausa? Zona desértica. Exacto, y que esa crisis se producía porque el agua la habían desviado hacia las fábricas, precisamente. Y allá existe la explotación de las minas de carbón a cielo abierto, que no son socavones sino a cielo abierto, que es de las mayores minas que se explotan en el mundo a cielo abierto. Y entonces, no conocen allá, ¿no? No. Bueno, yo sí conozco. Físicamente no. Yo sí conozco. Y entonces eso salen
volquetas, por decir así, cargadas, pero eso son filas y filas y filas, y las llevan al ferrocarril. Y ya empacado el carbón en el ferrocarril, ese ferrocarril va a Puerto Bolívar. Y en Puerto Bolívar están los grandes buques del mundo, de los países que importan el carbón de aquí, listos a empacar todo ese carbón que va saliendo todos los días, pero eso es una cosa así tremenda. Es una mina inmensa, a cielo abierto. Entonces uno ve desde arriba a una altura inmensa la explotación de la mina y las volquetas las ve así de grandes, que están sacando el carbón porque ya lo han sacado. Y ve cómo es esa fila de volquetas que van sacando el carbón para llevarlo al ferrocarril. Es un ferrocarril solo para el carbón. Entonces, es extraordinario, esa mina se llama el Cerrejón, esa explotación del Cerrejón. Entonces sí, La Guajira ha sido un departamento en que ha imperado también un sistema de manejo por parte de los indígenas. Se me olvida el nombre ahorita, ¿cómo son? Los indígenas, pero son tribus muy fuertes, sí, en La Guajira. Y ellos también, me parece a mí que han mezclado un poco el comercio, pero a través también como del contrabando y todo eso. Sí. Y el Estado no ha hecho presencia porque La Guajira pues tiene su capital, que es Riohacha. Antes tenía su capital, que era la capital como natural por lo que era el círculo indígena y todo, se llama Uridia, y existe esa ciudad. Esa fue una capital cuando era simplemente tal vez intendencia, es decir, antes de la Constitución del 91, Colombia se dividía en departamentos, comisarías e intendencias. Es decir, eso variaba en los rangos de importancia en su desarrollo. Los departamentos estaban primero y después las intendencias y por último la comisaría. Por ejemplo, Amazonas era una comisaría del Amazonas. Pues estaba un poquito olvidado. Y ese es un problema también que ha servido para el orden público en Colombia, es que hay territorios inmensos que el Estado no está presente. Entonces allá manda la ley del más fuerte, como que dice, y se desarrolla la economía así, más desde que intervino el narcotráfico, pues, en los años 70. Ese día mataron gente, hicieron cosas terribles en el Circo de Toros. Bueno, el gobierno. Pero para el año 56 los partidos ya dejan de pelear entre sí y se unen en un pacto que se llamó el Pacto del 20 de marzo del 56, y lo que se dedicaron fue a ver la forma de tumbar a Rojas y crearon lo que se llamó el Frente Civil. Entonces, Frente Civil, ¿por qué? Por oposición al gobierno militar, ¿no? Porque en la vida todo juegan como los contrarios. Y finalmente, al año siguiente, el 10 de mayo del 57, cae el general. Y entonces, en un acuerdo entre los partidos y entre los grandes jefes de los partidos de ese momento, Laureano Gómez, que estaba exilado en España, y Alberto Lleras, que era el jefe del Partido Liberal, se llega a un acuerdo para crear una fórmula que se denominó el Frente Nacional. Y se estableció una convocatoria a un plebiscito, que es una forma de participación democrática, a un plebiscito que se llevó a cabo el 1 de diciembre del 57, de 14 puntos. Entre ellos se decía, pues, la religión de Colombia es la religión católica, no habrá más partidos en Colombia que el liberal y el conservador, los partidos se alternarán el poder cada 4 años, habrá paridad en los puestos públicos, es decir, 50 y 50 para cada partido. Es decir, se arregló todo así como arreglando nosotros negocios en una tienda. Se hizo un plebiscito de 14 puntos y fue aprobado por una mayoría de votos el 1 de diciembre del 57 y se creó el nuevo sistema de Frente Nacional que rigió hasta el momento, realmente hasta el momento en que la Constitución del 91 derribó ese sistema. Esa Constitución fue auspiciada en el gobierno
de César Gaviria Trujillo en el año de 1990 que se inició ese gobierno hasta el año 94. Bueno, tuvo su precedente en el gobierno de Barco, que fue en el año 90, y siguió con Gaviria, que fue en el 94, donde a través de la séptima papeleta se logró decidir una convocatoria a una asamblea constituyente que se comenzó a funcionar el 5 de febrero del 91 y terminó sus labores el 5 de julio de ese mismo año y se promulgó la Constitución actual, que hasta ahora creo que ha tenido como 36 reformas, es decir, la han ido reformando y echándole tijera, pero que de todas maneras es una Constitución muy diferente a la Constitución represiva y a la Constitución anticuada del 86. Y es la que está vigente hasta ahora. Eso en lo nacional fue como fruto de los años 50. Y ya en los años 60 es el desarrollo del Frente Nacional y también la influencia de la Revolución Cubana, y es en los años 60 donde se crean las guerrillas de la FARC, posteriormente la guerrilla del ELN, que son grupos que están todavía vivitos y coreanos. También había otros grupos, que era por ejemplo el EPL, y sí, el otro, el Martín ¿qué era? El nombre de un indígena del Cauca. No recuerdo cómo se llamaba eso. Bueno, si uno busca en los catálogos de los movimientos guerrilleros en Colombia, encuentra esos nombres. Esos años fueron los que dieron origen a esas guerrillas, los años 60. Y la influencia fuerte era la influencia socialista de la Revolución Cubana, porque había triunfado Fidel Castro, que resolvió organizar un sistema socialista comunista, tanto en lo político como en lo económico. El grupo se llamaba, ya me acordé, Quintín Lame. Es un grupo también guerrillero junto al EPN, fuera del ELN, había el EPN, el Quintín Lame. Yo no sé qué otro movimiento había de eso en los años 60. Porque ese Frente Nacional termina con la Constitución del 91 prácticamente, cuando se cambia ese sistema. Porque en el plebiscito del 57 se había dicho que solo existirían en Colombia dos partidos y no ninguno más, que eran el liberal y el conservador. Y eso creó una fuerza represiva, porque no podían expresarse no había otras expresiones políticas que tuvieran la libertad de manifestarse, porque o tenía que ser liberal o tenía que ser conservador. Entonces de eso surge precisamente los movimientos, digamos, contrarios, de tipo revolucionario, como el movimiento revolucionario liberal que acaudilló López Miquelsen. Nace el ELN, y finalmente, pues, había una fuerza que también surgió en ese momento, que se llamó la ANAPO, Acción Nacional Popular, que era el partido que crearon los simpatizantes y la hija de Rojas Pinilla, que se llamó la ANAPO. En el año 70, en que todavía estaba el Frente Nacional, vinieron elecciones presidenciales en abril. El candidato oficial digamos, de los partidos, por lo que había sistema de Frente Nacional, fue Misael Pastrana, el papá de Pastrana Andrés. Y salió un candidato con mucha fuerza en la organización que se llamó la ANAPO, que fue el general Rojas, porque ellos conservaban
como la ilusión de derrotar ese sistema y volver al poder otra vez con el general Rojas. Hicieron como un fraude y resultó que por 60.000 votos ganó Pastrana. 60.000 o 70.000. No alcanzó a 100.000. Y configuraron que el que había ganado era Pastrana. Entonces la reacción de los partidarios del general Rojas fue crear el M-19. De ahí nació el M-19. Entonces uno veía en avisos que salían por el periódico, por muchos años comenzaron a salir, espere M-19, espere M-19, nadie sabía qué era eso. Cuando de pronto, no sé exactamente qué día, se robaron la espada de Bolívar, de la Quinta de Bolívar, un comando, y ahí surgió ya frente al país el movimiento M-19 que se fue organizando con un sentido populista para favorecer los intereses populares. Obviamente ellos cogían y asaltaban mercados como por abastos o alguna cosa, digamos, por ejemplo, y los metían en camiones y iban a donde la gente pobre los repartían y hacían cosas de estas, como teniendo en cuenta una mentalidad de estilo Robin Hood, que es un personaje que hacía eso en las épocas por allá de la Edad Media en Inglaterra. Entonces ese fue el M-19 que fue cogiendo mucha fuerza, pero después ya vino el secuestro de Mercado, que era un dirigente de la CTC o de la UTC, no me acuerdo, sindical muy poderoso. José Raquel Mercado, lo secuestraron y después apareció muerto ahí en una glorieta que hay por la calle 63, como yendo ya casi para el Parque Simón Bolívar o bajando. Sí. Ahí apareció muerto. Entonces ya vinieron los combates y vino lo que es el desarrollo guerrillero. Y más adelante, en el gobierno de Turbay, ellos se tomaron la embajada dominicana, entonces vino otro incidente muy fuerte. Y más adelante se sacaron las 5.000 armas del Cantón Norte, donde estaba el ejército. Y ya Turbay resolvió, porque ya el gobierno pues ya se había ido Pastrana y ya se había ido López le entregó a Turbay. Creó el Estatuto de Seguridad, que era un catálogo de normas represivas pero brutales contra las personas que cogieran movimientos contrarios al gobierno. Y los torturaban y los llevaban allá a la Brigada 13. Bueno, hubo muchas cosas terribles de violencia contra las personas y los líderes que se expresaban en forma contraria al sistema. Y ya de ahí pues se desarrolla una época de los años 70 en que comienza a tener auge lo que se llama el narcotráfico. El narcotráfico penetra en la economía del país